Bienvenidos al Seminario de Historia Económica, Social y Política del siglo XIX y lo que va corrido del siglo XXI. El tema que trataremos hoy es de importancia superior, porque vamos a hablar de la Colombia y el conflicto armado y los procesos de paz. Fundamentalmente tocaremos en esta sesión elementos conceptuales y teóricos que ayuden a la comprensión de los fenómenos de la violencia y lo que ella implica en la construcción del orden republicano, de la democracia y de la construcción general de las economías y del bien común. Eh, Comencémonos señalando que para esta sesión nos hemos fijado cuatro propósitos esenciales. Un primer propósito es señalar el origen y las múltiples causas del conflicto armado colombiano. Nos preocuparemos por señalar cuáles son las que consideramos las causas estructurales del conflicto armado colombiano, que son las que reclaman que sean superadas en los procesos de paz las distintas organizaciones armadas. Segundo, hacer explícitos los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto. Tendremos una sesión mostrando cómo se ha ido dificultando la superación del conflicto armado pese a los esfuerzos que presentaremos en esta sesión de los distintos gobiernos y de sus particulares políticas para superar el conflicto en el marco de las condiciones específicas que a cada uno de esos gobiernos les tocó vivir. Habrá una sección en que explicaremos cómo se ha transformado hasta el día de hoy los procesos de violencia en nuestro país. Tercero, explicar los efectos e impactos más notorios en la población, lo que tiene que ver con los problemas de desplazamiento forzado, de expropiación de las propiedades campesinas, indígenas, afrodescendientes, los impactos en términos del desgarramiento del tejido social, la irrupción de víctimas, casi el 25% del total de la población víctima del conflicto armado, entre otros aspectos que es importante señalar sobre los efectos e impactos que tiene la violencia sobre los territorios. Contribuir a la elaboración de agendas de paz, que es una de las responsabilidades que se tiene. No se trata de un seminario dirigido únicamente a proporcionar conocimiento, se trata de un seminario que debe formar una cultura política que genere pensamiento crítico y que conduzca a un compromiso real de los individuos y de las comunidades en los respectivos territorios para producir agendas de paz territorial y poder superar el conflicto en lo inmediato, en lo más sentido que tengan en cada uno de los territorios. Bien, en torno a estos cuatro objetivos se busca responder 5 preguntas. Primero, ¿cuáles son los orígenes y las causas del conflicto armado? Que lo haremos muy brevemente. Segundo, ¿cuáles son los factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto? Terceros, ¿cuáles han sido los efectos e impactos más notorios sobre la población civil? ¿Cuáles han sido y cómo se han desarrollado los procesos de paz en Colombia? ¿Y cuál es el papel de la comunidad en los procesos de paz? Bien, sobre esta base comencemos entonces con señalar cuáles son los problemas estructurales que expresan las dinámicas del conflicto armado y que son razón fundamental de ese conflicto. El primer aspecto esencial es la desigualdad social y la pobreza generalizada que agobia a una gran parte de la población colombiana, negándole la posibilidad de hacer el ejercicio pleno de derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a participar en el escenario de la vida política que ha generado exclusión de las posibilidades del desarrollo económico, que ha generado una dinámica
de desigualdad social creciente, de pobreza generalizada, en los límites no solamente de la pobreza multidimensional, sino de la pobreza monetaria, que genera unas condiciones de existencia y de precarización de la vida de los colombianos supremamente grandes. Entonces, un primer aspecto estructural que no hemos superado es el problema de la desigualdad social y la pobreza generalizada de la nación colombiana. El segundo aspecto es la fragilidad de las estructuras democráticas institucionales, la fragilidad del poder del Estado y del gobierno, la incapacidad muchas veces del gobierno de superar las lógicas específicas mediante las cuales se maneja el Estado desde los intereses corporativos, de los intereses de las élites políticas tradicionales y la imposibilidad de impulsar a través del gobierno reformas que puedan contar con las posibilidades del apoyo de las estructuras estatales en el ejercicio de los distintos poderes, pero también en el ejercicio de los distintos ministerios, de las distintas secretarías, para hacer que un gobierno funcione en términos de las lógicas de un Estado fuerte y que no haya una contradicción esencial entre la forma en que funciona el Estado y la forma en que funciona el gobierno. Lo mismo ocurre con otros aspectos como la fuerza pública, tanto en las fuerzas militares como en la fuerza de policía, y las maneras como se construye la doctrina militar para generar unas dinámicas que no se corresponden con los intereses de la nación y la seguridad del pueblo colombiano, sino que defienden fundamentalmente los intereses transnacionales y las lógicas de las élites oligárquicas nacionales y el poder económico y político de la nación. Todas esas fragilidades y todas esas contradicciones son razón fundamental de las lógicas de la causalidad estructural. Las formas de la resistencia social y política de la población, que está articulada básicamente a la construcción de organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, organizaciones comunitarias afrodescendientes, fuerzas políticas del centro, del espectro político y fuerzas políticas de izquierda, tanto en las izquierdas democráticas como en las extremas izquierdas, y las formas particulares de participar esas fuerzas políticas y sociales en la lucha de resistencia social y política para poder acceder a derechos fundamentales. En este proceso se va construyendo un tejido social crítico, pero que también participa del proceso político y del proceso social, generando en los territorios y generando en el país procesos de transformación significativa. La delincuencia y el crimen organizado, que es uno de los elementos centrales que ha dificultado en las últimas 2 décadas las posibilidades de llegar a acuerdos de paz, porque los negocios que maneja el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de personas, entre otros, en el marco de un portafolio amplio de criminalidad, hace que la delincuencia y el crimen organizado nacional y transnacional se conviertan en un problema estructural para poder superar el conflicto armado y poder transitar un camino de convivencia democrática y de paz. La explotación transnacional de los recursos estratégicos del continente y en nuestro país, fundamentalmente el desarrollo de las economías extractivistas, tanto en el sector agrario como en el sector minero. Ese extractivismo genera una particular dinámica de la economía y de marginalidad y explotación de los territorios, que hace que la resistencia se vaya haciendo cada vez más fuerte en defensa de los patrimonios naturales y de los recursos estratégicos que le garantizan a la sociedad colombiana su supervivencia estratégica. La injerencia norteamericana en los asuntos de la seguridad y la defensa, la doctrina de la seguridad nacional y la doctrina de la lucha contra el terrorismo han generado un impacto grande en las dinámicas de la confrontación y en el tratamiento de los conflictos al interior del país, porque se introdujo la figura
del enemigo interior, y el enemigo interior son todas las formas de resistencia y oposición que se generen contra las lógicas de exclusión, de explotación y de dominación que se imponen en el país. Hoy sus dinámicas y los escenarios de guerra. Los escenarios de guerra del conflicto armado se han transformado, tanto los conflictos armados como las guerras han adquirido una connotación que cada vez tiene que ver más con los recursos estratégicos del planeta que con las confrontaciones políticas que se presentaban entre sectores sociales o entre estados. La discusión por el nuevo orden mundial es uno de los elementos a partir del derrumbe del muro de Berlín y la desaparición del bloque socialista de la Unión Soviética, pues se ha generado una nueva dinámica en el orden mundial en un mundo unipolar de bloques en el que la disputa entre imperio y imperialismo suele ser una discusión en el orden actual que tiene unas connotaciones políticas determinantes para el desarrollo de la vida de cada uno de los estados de la Comunidad de Naciones. La posguerra fría, la globalización y las nuevas guerras, los empresarios de la guerra y los mercados de la violencia constituyen aspectos esenciales a tomar en el cambio de los escenarios de la guerra y de la naturaleza de los actores armados y de los conflictos que desarrollan. La doctrina de la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo, todas las guerras se hicieron civiles, la posibilidad de la intervención extranjera en cualquier nación se abre una posibilidad que estamos viendo actualmente. Las estrategias de acumulación desde la violencia, que es la violencia criminal, que es el último ciclo de violencia que estamos viviendo en nuestro país, tiene que ver con esas estrategias de acumulación sobre la violencia, pero ahora desde una órbita criminal de ilegalidad, en donde el narcotráfico, la minería ilegal y todo el portafolio de criminalidad se empodera, pero la acumulación desde la violencia fue un mecanismo que se utilizó desde los orígenes de la República y que permitió la concentración de la tierra. El ciclo de la violencia que acompañó el periodo de 1930 a 1958 es un ciclo de acumulación por vía de la violencia, pero hay otros periodos en la década de los 80 que ha generado una dinámica en que la violencia es un factor de acumulación, y en el siglo XXI los elementos constitutivos que estamos viendo en el cambio de las dinámicas de conflicto lo que nos están diciendo es que hay una nueva dinámica de acumulación capitalista criminal de naturaleza mafiosa, que es la que caracteriza los conflictos actuales. La crisis humanitaria de derechos humanos y el derecho internacional humanitario que golpea profundamente a los territorios, a las poblaciones, una población victimizada que llega a los 14 millones de habitantes en un país que tiene 57, 58 millones de habitantes, es una población que padece el desarrollo no solamente del conflicto armado y de la presencia de los actores armados, sino igualmente muchas veces del terrorismo de Estado, que ha operado en distintos momentos de la historia en connivencia con grupos armados ilegales para poder controlar territorios en su obstinada lucha contra la insurgencia armada. Bien, nuestros actores y nuestros conflictos. Digamos que son actores de los conflictos nuestros Estados Unidos, que genera una política de injerencia en materia del desarrollo económico, del desarrollo social, del desarrollo político y del desarrollo y de las estrategias militares portadas sobre las políticas de seguridad y defensa. El Estado nuestro, en su modelo convencional, básicamente sometido a las orientaciones de Estados Unidos y a la manera como definen el comportamiento de la fuerza pública y de las Fuerzas Armadas en general para el desarrollo de la conflictividad
interna. Esto se ha visto de alguna manera modificado en el desarrollo del gobierno progresista que a través del pacto histórico ha gobernado el país entre el 2022 y el 2026, que va a gobernar ese periodo. Se ha cambiado las relaciones en términos de esa dominación hegemónica del Estado y de la fuerza pública por parte de la política norteamericana. Los grupos paramilitares y las microempresas de la violencia que se han extendido en distintas partes del país, la insurgencia armada, particularmente en las décadas del 60, 70, 80, 90 y en las dos primeras décadas del siglo XXI, esas insurgencias han operado. Ahora existen como disidencias o existen como insurgencias, pero la única insurgencia que existe realmente en los modelos tradicionales es el Ejército de Liberación Nacional. Las otras son producto de la disidencia y de la fragmentación que se dieron en el desarrollo del proceso de paz con las FARC. Entonces son las disidencias de la Segunda Marquetalia y las otras disidencias que están a lo largo de todo el territorio colombiano. Están los sectores sociales y los movimientos sociales, la sociedad civil organizada, que a través de los sindicatos, las asociaciones campesinas, las asociaciones indígenas, las asociaciones de comunidades negras, las mujeres, los defensores de derechos humanos, el movimiento estudiantil, el movimiento ambientalista, entre otros movimientos sociales, hacen parte de los actores de nuestro conflicto social fundamentalmente. Los gremios económicos que manejan el poder de la economía nacional, que constituyen parte de las oligarquías empresariales y de la burguesía nacional. Bueno, la iglesia, que también ha jugado un papel importante en distintos momentos de la historia, unas veces al lado del Estado y de las fuerzas represivas, otras veces al lado de los sectores populares, una iglesia popular o una iglesia institucional subordinada a los intereses de las élites económicas y empresariales. Y los organismos transnacionales y los organismos multilaterales que definen en alguna medida las lógicas del modelo de desarrollo productivo y las lógicas de la organización social y política de la nación. Frente a esto, entonces, se nos generan conflictos económicos, conflictos sociales, conflictos políticos, conflictos armados, conflictos culturales, conflictos ambientales, conflictos étnicos, conflictos de género, una gran cantidad de conflictos que tenemos que resolver, a veces de manera global, de manera integral, otras veces, como está ocurriendo ahora, tratando de resolver cada uno de los conflictos de manera individual según las lógicas de la naturaleza de los mismos. Los procesos de negociación y de paz que se han desarrollado en nuestro país han tenido tres componentes fundamentales. Por una parte, las agendas amplias, que son las agendas que se establece cuando la correlación de fuerza desfavorece al Estado. Esa agenda amplia es, por ejemplo, la agenda del Caguán, que fue la agenda que impuso las FARC en el momento en que la situación de moral y institucional, política de la fuerza pública estaba precarizada y hubo necesidad de aceptar una agenda amplia que ninguna de las dos partes tenía ningún interés en sacarla adelante. La otra son las agendas restringidas, que es cuando el Estado logra imponer a los actores armados una agenda sobre unos elementos que son centrales en términos de la reivindicación, pero que se puntualizan en una agenda restringida. Y una característica que se ha tenido también es la de negociar en medio del conflicto, lo que hace que muchas veces las negociaciones sean difíciles por los incidentes que se presentan en un conflicto en desarrollo. También se ha buscado hacer ceses unilaterales y ceses multilaterales para generar un ambiente
que no sea el proceso de paz un picnic en un campo de batalla, sino que tenga las condiciones para que las comunidades tengan un alivio en los territorios y puedan participar de los procesos de paz. Con este tipo de agendas, en agenda amplia, agenda restringida y negociando en medio del conflicto o en el marco de ceses al fuego y treguas, se han desarrollado una serie de procesos desde 1978 con el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, luego con el gobierno del presidente Belisario Betancur, que hizo el acuerdo de la Uribe y el proceso de la Uribe, luego el proceso del presidente Virgilio Barco, el proceso que generó en otras dinámicas en esa transición del gobierno de Barco al gobierno de Gaviria, el proceso asambleario constituyente que dio origen a la refundación del Estado y a la expedición de una nueva constitución política, que es la constitución que rige los destinos de Colombia hoy. También hubo un proceso con Ernesto Samper Pizano, pese a la precariedad que tuvo ese gobierno en su legitimidad por los elementos del expediente 8000, el proceso del Caguán, que se desarrolla entre 1998 y el 2001, entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango, el proceso de paz que se desarrolla durante las dos administraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez, que básicamente es el proceso de paz que se da entre el 2004, 5, 6, 7, en ese proceso con los grupos paramilitares, que posteriormente es traicionado ese proceso y no se produce la reparación de las víctimas del paramilitarismo y genera nuevas dinámicas de violencia paramilitar o de neoparamilitarismo o de bandas criminales, como se llamaron, para tratar de salvar la apariencia de que era un proceso exitoso. O el proceso de Juan Manuel Santos, que se va a dar entre el 2010 y el 2018, que es un proceso que logra consolidar en el 2016 una negociación con la insurgencia más poderosa que existía en el país, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que negocia también en alguna medida con la segunda insurgencia, que es el Ejército de Liberación Nacional, que se va a ir al gobierno, al proceso con Gustavo Petro. En el proceso de paz con Gustavo Petro tendrá la posibilidad de alcanzar lo que peleó durante 30 años en materia de un acuerdo de la participación de la sociedad civil, que echa por la borda al tomar la decisión en su sexto congreso de mantenerse en la guerra, dadas las dinámicas políticas regionales. Vemos un poco la administración del presidente Belisario Betancur y el modelo del presidente Belisario Betancur entre 1982 y 1986. Este modelo se reconoce, lo primero que hace este modelo es que reconoce a la insurgencia como un interlocutor legítimo, es decir, como un interlocutor político, no como una organización delincuencial, sino como un interlocutor legítimo. Un sujeto político con el cual se puede negociar. Eso es importante señalarlo. El segundo aspecto es que acepta que hay unas causas objetivas de la violencia y que esas causas objetivas de la violencia hay que superarlas. El tercer aspecto de este modelo es que construye una agenda integral, política, social y económica para superar el conflicto armado. Es un proceso que se da fundamentalmente con las FARC y que se establece a través del acuerdo de la Uribe. Tiene algunas dificultades que tenemos que señalar, pero también tiene unos elementos que son importantes porque dejan una ruta de aprendizaje que va a ser utilizada en los siguientes gobiernos. Primero, no se institucionalizó una política de paz para el país,
No hay una política de paz para el Estado y esto genera una política de Estado de paz que se pueda utilizar para superar el conflicto armado. No se incorporaron sectores determinantes en la solución del conflicto armado, entre ellos, por ejemplo, a los empresarios, a los terratenientes, a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia y a la sociedad civil. Era una negociación entre el gobierno y el actor armado sin que otros actores que se iban a ver involucrados en la implementación de acuerdos no se vieran partícipes del proceso. Se establecen tres ejes centrales que han de tenerse en cuenta a futuro. Primero, el diálogo con la insurgencia. Hacia el futuro, el diálogo con la insurgencia será legítimo porque se reconoce la naturaleza política del actor armado. Segundo, la necesidad de hacer una reforma política de los acuerdos de la Uribe. Surge la Unión Patriótica, que va a tener que soportar un genocidio político posteriormente. Y tercero, surge la necesidad de la rehabilitación social y económica de los territorios. En la práctica se dan estrategias, se mezclan en el gobierno del presidente Betancur dos estrategias. Por una parte, la estrategia del proceso de paz en la cual está interesado el gobierno nacional y en particular el gobierno del presidente Belisario Betancur. Pero igualmente sectores empresariales del campo y de las ciudades impulsan conjuntamente con las fuerzas militares y organizaciones paramilitares un proceso de pacificación de los territorios. Entonces se mezclan dos estrategias distintas, una de paz por la vía legal, institucional, constitucional, y la otra de pacificación por la vía de la violencia y de la guerra, en una connivencia entre fuerza pública y fuerzas paramilitares. Es en ese gobierno en Puerto Boyacá, en el periodo de 1985, que el general Farulla Nine Díaz impulsa la formación de los grupos paramilitares y que se genera una dinámica de capacitación de la población campesina en el territorio para que se hagan partícipes de la defensa del mismo, que llevará a una proliferación de grupos paramilitares en todo el país. Virgilio Barco Vargas en 1986-1990 va a señalar un modelo de paz en el cual señala que las reformas sociales y políticas deben darse independientemente de la negociación. Es decir, que la negociación no marca esas reformas sociales y políticas, sino que en lo esencial son las condiciones mismas del país las que deben propiciar que las reformas sociales y políticas deban hacerse. Entonces, esa es una idea central que tiene el gobierno de Virgilio Barco. Trata de institucionalizar la política de paz y ese proceso que él puede desarrollar se desarrolla en lo esencial con el M-19 a finales de su gobierno. Allí se desarrolla una agenda restringida que es diálogo, desmovilización y desarme, reinserción, DDR, garantías políticas para desarmarse y para la desmovilización, la transformación de la insurgencia en un movimiento político democrático. De ese proceso surge la Alianza Democrática M-19 y hay unas condiciones de reincorporación para la militancia, pero es la reincorporación y la reinserción de la militancia con ciertas prerrogativas económicas y culturales, pero no se piensa en la reinserción de los territorios y en la situación de las víctimas que ha dejado el conflicto armado. Luego viene el modelo de Gaviria. Este modelo mezcla la estrategia de los dos modelos anteriores, desarrolla una estrategia de seguridad levantada sobre la concepción de la guerra integral y el desarrollo del modelo de desmovilización, desarme y reintegración social y política.
Diálogo de movilización y desarme, reinserción social y política. Es de una agenda amplia, se producen los procesos de reinserción institucional y política que lidera el M-19, se realiza una Asamblea Nacional Constituyente y se dota al país de una nueva constitución. El M-19 participa en una de las presidencias de la Asamblea Nacional Constituyente y se atribuye en alguna medida parte de los imaginarios reivindicativos en materia de derechos consignados en la Constitución de 1991. Luego viene el modelo de Samper. Samper tiene una situación supremamente difícil por su situación en materia de la intromisión de recursos del narcotráfico en el desarrollo de la campaña, denunciado supuestamente por su contendor, que es Andrés Pastrana, y su gobierno pues se vio condicionado por múltiples situaciones y en unas condiciones muy precarias para sacar adelante el programa. En este periodo se intenta modificar el modelo de negociación sin lograrlo. Se produce la crisis de legitimidad del gobierno que no posibilita un proceso de paz y solo se desarrollan negociaciones humanitarias para el intercambio de prisioneros. Pese a la pobreza de este proceso durante esta administración, se ratificó el protocolo 2 de la Convención de Ginebra, se reactivó la participación de la sociedad civil, 10 millones de votos para un mandato por la paz y se contempla la participación mediadora de la comunidad internacional. Tal vez el elemento más importante que aporta este proceso no solamente es la ratificación del protocolo de la Convención de Ginebra, sino la participación de la comunidad internacional, porque a partir de entonces la comunidad internacional se desempeñará como acompañante y garante de los procesos de paz. Eso se dio durante la administración de Ernesto Samper Pizano. Luego viene el modelo de Pastrana 1998-2002. Este periodo se decide negociar en medio del conflicto, se elabora una agenda común en el marco de una agenda amplia, se busca el acompañamiento internacional que se hereda del gobierno anterior, se prioriza la negociación con las FARC-EP y se crean las zonas de despeje militar y ocupación política, que es la zona del Caguán. Se produce lo que algunos llaman un pacto de reformas por un nuevo Estado. El protagonismo del presidente y su popularidad se fue desgastando por el orden de los acontecimientos y la lógica misma del proceso de negociar en medio del conflicto. Se produce en este proceso de negociación el encuentro de Pastrana con Marulanda y se da un acuerdo humanitario para el canje de prisioneros. Todos los avances que pudo haber tenido este proceso sucumbieron a las lógicas de la confrontación en el proceso ese de negociar en medio del conflicto y se vinieron a pique con los acontecimientos del 11 de septiembre y la aparición abierta de la Alianza Antiterrorista Mundial. Ese proceso fracasó, pero fracasó desde el comienzo. Fracasó porque ninguna de las dos partes tenía interés de llegar a un acuerdo en términos de la construcción de la paz. Las FARC estaban fortalecidas y se habían expandido en todo el territorio y tenían un nivel de incorporación muy alto. Y el presidente Andrés Pastrana Arango lo que buscaba era recuperar la capacidad militar de la fuerza pública y poder levantar su moral. Es en este periodo en que se da el Plan Colombia y que se inicia el proceso de recuperación del desgaste que había tenido la fuerza pública en el desarrollo del conflicto armado. Luego viene el gobierno de Uribe Vélez. En este periodo se construye una estrategia de guerra sobre el discurso de la seguridad democrática y la lucha contra el terrorismo. Se retoma el modelo de agenda restringida
se crea un cese al fuego unilateral, la liberación de secuestrados, y lo que prevalece es la desmovilización, el desarme y la reinserción. Es una guerra interna con apoyo internacional. Los mayores avances se tuvieron con los paramilitares, se les dio un estatus de actor político, hubo mediación de la iglesia y se produce el acuerdo de Santa Fe del Ralito en junio de 2003, se da el desarme, la desmovilización y la reinserción, se formó una ley de alternatividad penal que debía reclamar verdad, justicia y reparación, y que quedaba excluida de ella los delitos de lesa humanidad. Hay una reinserción política y económica para las bases, pero posteriormente las comandancias de las autodefensas o de los paramilitares terminaron extraditados hacia la justicia norteamericana como consecuencia supuestamente de sus vinculaciones con el desarrollo del narcotráfico. Luego viene el modelo de Juan Manuel Santos, que va a ir del 2010 al 2018. En este periodo se retoma la mesa de conversaciones con la FAREP, gobierno. Es un modelo de agenda mixta, un acuerdo general para una paz estable y duradera. Se instala el 26 de agosto del 2012. Se conversa en medio del conflicto. Hay una facilitación internacional de Noruega y Cuba y un acompañamiento de Venezuela y Chile. Es un proceso que marcha hasta alcanzar un acuerdo en el 2016. Se reconoce el estatus político de la FARC y se construye una agenda con 5 puntos. Todos se sacan adelante. El desarrollo agrario integral, la participación política, la terminación del conflicto armado, el tema de las drogas ilícitas y el tema de las víctimas, que da como consecuencia el sistema integral de justicia, verdad, reparación y compromiso de no repetición. Había unos retos que eran los retos de la refrendación y las seguridades que debía tener este proceso, que es la seguridad jurídica, la seguridad política, la seguridad económica y la seguridad física para los militantes. A la fecha, más o menos 500,000 de firmantes de ese acuerdo han sucumbido a la acción criminal. También durante este periodo se ha desarrollado el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Este proceso se encuentra en etapa de diálogos, inicialmente en Quito, después en Caracas, después en Cuba. Se ha avanzado en un acuerdo bilateral al cese al fuego y a las hostilidades. Los puntos de la agenda son la participación de la sociedad civil, que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se alcanzó un acuerdo, el acuerdo 28, que reconoce la participación de la sociedad civil, se une con el punto de democracia para la paz y se plantea las transformaciones necesarias para la paz, el tema de víctimas, el fin del conflicto y la implementación de acuerdos y representación de los mismos. Aquí se cambió el modelo porque se definió que todo lo acordado se va implementando. Antes el principio era no hay nada acordado hasta que todo esté acordado. En este modelo, todo acuerdo que vaya saliendo de la mesa de conversaciones es un acuerdo que debe irse implementando. Bueno, estos son la forma como evolucionaron los procesos de paz en los distintos gobiernos. El proceso actual de la paz total debía tener una sesión particular por las dinámicas mismas que tiene ese proceso y por las dificultades que ha tenido.